En este video vamos a mostrar una de las tantas aplicaciones que tiene la trigonometría en el mundo real. Supongamos que queremos medir la altura de un edificio y la distancia que hay entre dos ventanas, entre las bases de dos ventanas de ese edificio. Entonces lo llamamos h a la altura y d a esa distancia que queremos hallar. Entonces ubicamos un aparato de medición de ángulos 30 metros de distancia del edificio y tomamos tres medidas. La primera medida que tomamos es este ángulo que tenemos aquí en amarillo o naranja, y es que alcanzamos a ver la copa o la parte más alta del edificio a 45 grados. Luego tomamos una medida para la primera base, el ángulo donde alcanzamos a ver la base de la ventana, que es este que tenemos en negro, la primera ventana, y este es de 30, y luego otra medida para la base de la otra ventana, y esta es de 15 grados. Con estas medidas debemos entonces, o mediciones, tenemos que encontrar la altura del edificio y la distancia entre las ventanas. Pero entonces comencemos por desglosar el problema. O sea, vamos a encontrar primero la medida de la altura del edificio. Entonces este triángulo voy a marcarlo en otro color que se forma acá. Miren, tenemos un triángulo hasta aquí donde tenemos, miren, 30 metros, y voy a sacarlo aquí aparte, un bosquejo, 30 metros. Aquí tengo el ángulo que está en amarillo, que ya sé que es 45 grados. Voy a calcularle esta altura, que en realidad no es la altura del edificio. ¿Por qué no es la altura del edificio? Porque nos quedan haciendo falta los 2 metros que mide el aparato de medición. Vamos a llamar entonces a esta altura Y para este triángulo. ¿Cómo podemos encontrar esa altura Y? Para quienes ya conocen obviamente un triángulo con ángulos de 45 grados, ya seguramente conocen la respuesta, pero vamos a suponer que no. ¿Cuál sería la mecánica? Miren, tenemos para este ángulo de 45 que su tangente de 45 es igual al cateto opuesto, que es Y, sobre el adyacente, que es 30. ¿Por qué este es el adyacente? Porque este es el que toca al ángulo. Entonces tenemos Y sobre 30, de donde podemos despejar a Y. Y va a ser igual a 30 veces tangente de 45 grados. Pero tangente de 45 grados simplemente lo tenemos que resolver utilizando calculadora o conociendo su valor. La tangente de 45 es 1. Como tangente de 45 es 1 por 30, Y va a medir 30 metros. O sea que esta altura que tenemos aquí, miren, esta que estoy remarcando, va a ser de 30 metros. Entonces ya tenemos 30 metros más 2 del aparato de medición. H va a ser igual a 30 más 2, 32 metros. Eso es lo que mide nuestro edificio. Ahora bien, vamos a pensar por un momento en el problema de las ventanas. El problema de las ventanas no es tan simple, aparentemente, pero también digamos que es relativamente fácil de resolver. Entonces, miren, tenemos un primer triángulo que es este, que estoy marcando en amarillo con la medida de este ángulo que hicimos en negro, y tenemos un segundo triángulo que es este aquí en este verde que está acá. Si yo conozco esta longitud de este primer triángulo, el más grande, bueno, vamos a ponerlo mejor en negro, esta longitud de ese triángulo grande, y le resto esta longitud del triángulo en verde, pues entonces voy a obtener esta distancia. Miren que esta distancia D va a ser la distancia que hay de aquí a acá menos quitarle esta distancia de acá hasta acá. Al hacer esa diferencia encuentro esta D. ¿Cómo entonces encuentro la distancia más grande y la distancia más pequeña? Nuevamente vamos a hacer uso de la trigonometría para hacerlo. El triángulo más grande, o sea el que hicimos en amarillo, vamos a hacer aquí el bosquejo, un poco más grande el borrador para que nos rinda un poquito más. Bueno, entonces el triángulo más grande, que es el que tenemos allí en amarillo, tiene estas medidas. Miren, todos tienen esta longitud aquí abajo igual, 30 metros, miren aquí, son estos 30 que están acá, y esta altura no la conozco, vamos a llamarla A, darle un valor, y este ángulo de aquí sí lo conozco, porque lo medí, es este que tengo aquí en negro, miren la convención, es 30 grados. Entonces nuevamente sé que la tangente
de 30 grados va a ser igual al cateto opuesto a este ángulo, que es A, sobre el cateto adyacente, que es 30. De aquí vamos a tener que A es igual a 30 por tangente de 30. 30 por tangente de 30. Esto lo hago en una calculadora, aunque tangente de 30 es un ángulo, o 30, perdón, es un ángulo notable y me va a dar en términos de raíces. Cuando estamos calculando problemas reales no damos mediciones con raíces. Nos podemos ver tentados a ello, pero no es válido. O sea, lo mejor es utilizar decimales. Entonces, haciendo esto en la calculadora, obtenemos que A es 17,32 metros. Estamos redondeando a dos decimales, redondeémoslo a uno solo, 17,3, ponerlo así, 17,3 metros. Miren, esta es la medida, y voy a quitar esto que tenemos aquí. Que tenemos aquí marcada en negro. Esto es A, pero a mí no me interesa esta medida. De hecho, esta medida no me está diciendo nada. Pero si le resto luego esta medida de acá, sí me va a dar D. Entonces encontremos esta medida de acá. ¿Cómo encontramos esa medida que acabo de marcar en blanco? Entonces construyamos un triángulo para resolverlo y encontrar esa medida. Miren, ese triángulo, el bosquejo de ese triángulo sería algo así. Aquí tenemos 30 metros nuevamente. Aquí, ¿qué ángulo tenemos? Miren, el que tenemos en rosa, que es 15 grados. Y aquí esta medida no la conozco, llamémosla B. Entonces A, voy a apuntarlo, ya lo borré, pero era 17,32. D va a ser, voy a ponerlo aquí, igual a A menos B. A este A, que ya lo encontré, que era la altura en negro, menos este B, que es esta altura en blanco. Ahora, B a qué es igual, vamos a usar lo mismo. Tangente de 15 grados es igual a B entre 30, o sea, cateto opuesto sobre adyacente. De aquí podemos despejar a B, B va a ser 30 veces tangente de 15. Si usamos la calculadora, eso nos da 803, etcétera, decimales. Como lo estamos redondeando a una sola cifra decimal, entonces nos queda 8 metros aproximadamente. Ya tenemos a B. B es 8 metros. Como D es la distancia entre estas dos medidas, perdón, estábamos aproximando a dos cifras decimales. Es 0,38, entonces dejémoslo como 0,4 mejor, para que nos quede correcto. Me disculpan, 804 metros. Entonces vamos a tener, y aquí también corrijámoslo, 804 metros, la diferencia entre 17,32 menos 804. Esta diferencia va a ser D, o sea que D, y vamos a hacerlo por aquí, es igual a 9,28. La distancia entre esas ventanas es 9,28 y la altura de nuestro edificio es de 32 metros. Rápidamente, miren, para encontrar la altura del edificio usamos este triángulo que se formaba. Vamos a deshacernos por un momento de todo esto. Este triángulo que se formaba aquí con el ángulo que estaba en amarillo, este ángulo es de 45, tenemos esta medida 30, utilizamos tangente, despejamos para encontrar esta altura y le sumamos 2 metros. Para encontrar la distancia entre las ventanas, utilizamos primero el triángulo más grande, el de la medida que está marcada en negro el ángulo, o sea, este triángulo, para encontrar esta medida de acá. Y esta medida de acá, si le restamos esta medida de acá, nos da D. Entonces hicimos primero esa medida, que la llamamos A, 17,32, y luego utilizamos este triángulo para encontrar esta que estoy volviendo a marcar, que es 804. Al calcular esa diferencia obtuvimos de 9,28. Esta es una de las digamos utilidades más prácticas que existen de la trigonometría con los triángulos rectángulos.